seguridad jurídica, y eso trastoca muchos temas, incluido la cuestión económica. Si empezamos por ahí, vamos a decir, si no hay reglas claras en la cuestión tributaria, si no hay reglas claras en la producción, la inversión económica se va a detener un poco y va a repensar y decir, por aquí no creo que puede ser. Uh-huh. Entonces, yo creo que evidentemente una constituyente es el mecanismo para poder generar o crear una nueva constitución. Pero la constituyente también tiene que nacer de un porqué. Debe existir una grave crisis institucional. No quiero decir que en el Ecuador está todo perfecto, pero en realidad el primer punto que se debe analizar con responsabilidad es si en verdad estamos enfrentando graves problemas en el ámbito político, en el ámbito constitucional, en el ámbito social, que permite crear esta nueva constitución, o si tenemos en la mesa o en la constitución actual mecanismos o procedimientos que puedan dar soluciones a los problemas que puede tener el país. Doctor Celi, por ejemplo, en la parte dogmática, ¿no? Mucha gente le ha echado leña, le ha echado machete a esa parte dogmática de la Constitución. Sin embargo, si uno compara con muchas constituciones europeas, de países nórdicos, de países asiáticos, principalmente los democráticos, es la tendencia hacia la cual están yendo muchas naciones civilizadas del planeta, ¿no? Sí, sin duda. Nuestra constitución actual tiene fuerte cantidad de derechos y tiene una fuerte cantidad de garantías, que creo yo que no es un problema, sino más bien es un beneficio a la ciudadanía. Es una constitución que exige al poder el respeto de los derechos. Y yo creo que las constituyentes en estas cuestiones es donde genera mucha más preocupación, o a la ciudadanía le debería generar mucha más preocupación, porque se podría, esto es una posibilidad, atentar en contra de la regresividad de los derechos, por ejemplo, o decidir eliminar garantías. El mismo texto constitucional nos indica que ni por enmienda constitucional, que es un mecanismo de cambio constitucional, ni por reforma, que es otro mecanismo, se pueden limitar los derechos constitucionales y las garantías. Entonces, el tercer mecanismo habilitado para eso sería una constituyente, en donde por esta esencia como tal de la actualidad y de las democracias constitucionales, lo básico y lo esencial de una constitución es seguir garantizando derechos y, valga la redundancia, garantías constitucionales. Parece que por ahí justamente es donde debería darse, o sea, yo creo, ¿no? O sea, en el sentido muy común y muy general, o sea, deberíamos decir, bueno, lo que funcionó, mantengámoslo. Lo que no está bien, los que quizás hacen hiperconcentración de poderes, un modelo hiperpresidencialista, temas como el Consejo de Participación Ciudadana, que muchos han criticado, eso eliminémoslo. Pero vamos arreglando sobre la marcha, ¿no? Las cosas que están mal, pero sin coger y hacer como muchos sectores conservadores le hemos escuchado. Es como decir, bueno, vamos hacia atrás y básicamente ahí van a mejorar las cosas, ¿no? Porque hay así como una visión a veces medio idílica del pasado. Sí, en realidad la jurisprudencia de la Corte, cuando desde la Constitución del 2008 hasta la fecha han existido 9 procesos de convocatoria o intenciones de convocar a una constituyente. Los 9 no han tenido éxito porque básicamente no justificaba la necesidad. La Corte llegó a determinar que no existe la necesidad de hacerlo y que hay mecanismos constitucionales que nos permiten realizar estas, sobre la marcha, como usted lo dice, estas correcciones. Sin duda, yo creo que el problema grave, de cierta forma, en nuestro país está en la parte orgánica de la Constitución. Por ejemplo, topó el tema del hiperpresidencialismo, que es un problema que puede ser resuelto a través de una reforma parcial. Yo le puedo limitar funciones al presidente de la República, no necesito convocar a una constituyente para hacerlo, porque son funciones administrativas. La Corte ya se ha pronunciado y nos ha dicho, perfecto, vamos a eliminar participación ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana, lo pueden hacer a través de una reforma parcial.
Entonces ya tenemos mecanismos claros, la Corte ha dicho en su jurisprudencia cómo podemos hacer. Creemos que el problema de la inseguridad nace por el Consejo de la Judicatura. Ok, queremos cambiar el Consejo de la Judicatura, iniciemos una reforma parcial para poder cambiar la organización, quitarle las funciones al Consejo de la Judicatura. Entonces son temas estructurales que pueden ser analizados en otras vías que la misma Constitución establece. Doctor, entonces esto, toda esta bulla de la constituyente puede ser hasta un poco populista, ¿no? Yo les ofrezco porque yo sé que así van a votar por mí, porque la gente de verdad está cansada ya de la asamblea, porque no hacen absolutamente nada, ¿no? Lo único que van a hacer es a gastarse los recursos de los ecuatorianos y quizás por esto se dan las ofertas precisamente de los candidatos, de los políticos en tratarnos de quitar algo, porque saben que eso nos está molestando y pues después a la final puede que ni siquiera pase, puede que ni siquiera se dé el tema de la constituyente, ¿no? Claro, o sea, tenemos el claro ejemplo de Chile, que corrigió 2 veces el borrador de la nueva constitución y cuando llamaron a referéndum no se lo aprobó. Hoy por parte del gobierno existe esta expectativa y creo que nace desde la campaña. Ambos candidatos, al menos en el balotaje final, indicaban que iban a convocar a una constituyente, entonces yo creo que empieza desde ahí, ¿no? Como ofrecí en campaña, tengo que empezar a ejecutar esto. ¿Qué nos ha enseñado la historia dentro de nuestros procesos constituyentes? Es que las constituciones han servido para acomodar a quien está en el gobierno, sin duda alguna. O sea, eso no hay tela de duda. Es una constitución hecha a la medida del candidato que está ejerciendo el poder público. Por ejemplo, entonces, si uno hace memoria, ¿no es cierto? Solo hagamos memoria desde el tiempo de León Febres Cordero. En el tiempo de León Febres Cordero, ¿acaso no metían a sus propios jueces, no le metían la mano a la justicia? ¿Acaso en ese tiempo no se nombraban también personas cercanas desde el propio control político para otro tipo de cuestiones? Lo que hizo, digamos, el proceso anterior de constitución es crear ahí un Consejo de Participación Ciudadana que hace exactamente lo mismo, pero institucionalizado. Corrijamos, veamos qué se puede hacer, qué otros mecanismos interesantes podemos hallar, pero decir de que por esa constitución se le ha metido la mano a la justicia es falso, porque desde que yo tengo uso de razón, siempre se lo ha hecho. Exactamente, siempre ha existido. Tal vez cambian el nombre de la institución, la forma de cómo está conformada, pero de que no ha habido una verdadera división de poderes, eso es correcto, ¿no? En realidad. Entonces, sí, si bien es cierto, por ejemplo, la Constitución establece con mucha precisión los concursos de méritos y oposición, que en teoría se los ve bien porque garantiza que llegue al puesto la persona más idónea, la más preparada, la que se ha esforzado, en teoría, ¿no es cierto? Vemos que en la práctica esto ha sido coaptado por el interés político y ya se borra ese espíritu que estaba en la Constitución y se sigue manejando por cuestiones políticas y no llegan los mejores. Entonces, una mejor participación, sin duda alguna, para cambiar cómo se pueden nombrar las autoridades que puedan estar dentro del ejercicio de los cargos públicos. Y eso básicamente se podría hacer incluso con una reforma parcial nada más. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos, por ejemplo? Sí. Estados Unidos hace eso. Ellos tienen la figura muy clara de las enmiendas constitucionales. Y claro, o sea, lo primero que tiene que hacer hoy el gobierno, en realidad, si persiste con la idea de convocar a una constituyente, es justificar el porqué. Eso es fundamental y esencial. Es decir, motivadamente, ¿por qué es necesario que en el Ecuador exista una nueva constituyente? Y claro, que se agote ese ejercicio de argumentación en decir, lo que quiero plantear no lo puedo hacer ni en enmienda constitucional, ni tampoco en reforma parcial. Ese va a ser el primer elemento y fuerte que va a tener el gobierno, ¿no? Porque no es de sentarse y decir, convocamos a una constituyente y listo, ¿no? Entonces, no va por ahí el tema, sino más bien argumentar motivadamente las razones por las cuales se pueda dar. Recién pasamos una consulta popular donde se hicieron cambios y reformas a la Constitución, que todavía ni se terminan de ejecutar completamente y otra vez estamos debatiendo la posibilidad de poder cambiar nuevamente el texto constitucional. Y eso abona a la inseguridad jurídica y al riesgo país del que tanto se habla. Sí, si es que llegara a pasar,
y se convocara ya un proceso, digamos que la Corte diga sí, es viable la constituyente en el Ecuador y ya se aprobó el estatuto de cómo nombrar a los constituyentes y el tiempo, el Ecuador empieza a verse un poco con espera internacional porque las reglas van a cambiar, ingresa a un momento grande de incertidumbre interna y externa como tal, y eso también tiene costos en lo económico y también, inclusive puede tener inclusive costos hasta en lo político. Por la polarización que existe hoy por hoy, puede ser que la constituyente esté conformada no por la mayoría del gobierno como tal, y todo lo que ese pliego de posiciones no puedan tener, o los debates sean demasiadamente fuertes que no puedan ser aprobados. Y aparte, doctor, que tampoco es nada más decir voy a hacer la constituyente y ya, o sea, es un proceso que se tiene que seguir porque también se tiene que dar la consulta y de ahí un montón de cosas más en las que vamos a gastar muchísimo dinero. 400 millones de dólares fue el costo de la constituyente del 2008, y ustedes recordarán todo lo que se hizo en Montecristi y hoy cómo está abandonado. Va a subir un poco, nos enfrentamos a 3 procesos electorales, nos enfrentamos a procesos en donde decidimos que se convoque a la constituyente, en donde escogemos a los asambleístas constituyentes, y el tercero donde deberíamos aprobar o negar esa nueva constitución. ¿Por qué tenemos digamos, y sobre todo es muy ecuatoriano? A mí me llama la atención, o sea, el hecho de tener este tema de que siempre querer refundar, ¿no? Nos pasa a nivel local, todo alcalde dice, bueno, voy a refundar, voy a reconstruir, y lo mismo pasa acá, ¿no? Y creen bajo la lógica absurda de que las leyes cambian las cosas, o acá a nivel de chiquito, bajo la lógica absurda de creer que hacer 1000 ordenanzas es cambiar la ciudad, ¿no? ¿Por qué quizás, no sé si ustedes tienen o han reflexionado seguramente en la academia, por qué el ecuatoriano y el lojano en particular tiene esa creencia a pie juntillas de que cambiando constituciones, leyes y ordenanzas va a cambiar la realidad? Yo creo que parte de eso tiene que ver mucho con la cuestión populista que viene de los movimientos y partidos políticos. Yo creo que en algún momento estamos tan convencidos de lo que el político quiere, nos cuenta, o esta narrativa que él genera, que nos empoderamos de eso y creemos que está bien. O sea, yo he escuchado y yo he debatido con estudiantes, inclusive con algunos compañeros profesores, de en dónde está el problema de la inseguridad o en qué parte la Constitución protege al delincuente, por ejemplo. Yo le digo, claro, indícame en dónde está eso. O sea, no te gusta la presunción de inocencia, no te gusta la proporcionalidad, no te gusta que el Estado te garantice una defensa adecuada. Que son principios universales. Que son principios universales. Entonces, ellos dicen, no, es que la Constitución es tan garantista que está por encima el delincuente que la persona. Entonces, creo que es una narrativa inventada. Es como decir, mañana vamos a poner 50 años de cárcel, ¿voy a desaparecer el delito? No lo voy a desaparecer el delito. Sin duda alguna no lo voy a hacer. Entonces, creo que es importante que desde los movimientos políticos, que son los primeros que empiezan a generar estas ideas a través de las redes sociales, de las campañas, sean un poco más serios y comprometidos con el interés general y con la participación de la ciudadanía de forma correcta. Porque muchas veces, o sea, ¿cuál es el problema para terminar con la inseguridad? Pues ser sociedades más iguales, garantizar una buena educación, garantizar salud, políticas públicas, ¿no es cierto? Y ser serios y decir, yo no, porque cambio la Constitución, mañana ya no va a haber secuestros ni extorsión. Eso es falso. Son procesos largos. Hoy al Ecuador le explotó una bomba de tiempo que se vino construyendo años atrás y que los gobiernos prácticamente no le han prestado mucha atención, porque yo no escuché en campaña muchas cuestiones en temas de educación superior, en educación secundaria. Simple y llanamente el debate fueron ataques y contraataques. Entonces, y apodos. Creo que hay que ser un poco más serios y más comprometidos en esto. Una constitución no debe acomodar al poder político, y una constitución no puede ser creada a esencia, como su introducción lo indicaba, a 10 años, una vida útil de 10 años, porque una constitución debe estar para que perdure por el tiempo indistintamente de quien gobierne, y además tiene que permitir que la participación de la ciudadanía sea fundamental, que todos los sectores de la sociedad participen. Podemos romper eso porque hace una semana estuvo acá el doctor Patricio Valdivieso, ¿no? Y él proponía, decía, se puede romper quizás ese tema, ¿no es cierto?, si no necesariamente participan
los partidos políticos y de pronto las universidades se organizan, universidades privadas, universidades públicas, gremios, ciudadanos recogen firmas y podría ser otra manera quizás de llevar y romper incluso la polarización de la que usted hablaba. Y eso es una verdadera democracia constitucional, en teoría como debe funcionar. ¿Por qué? Si elegimos a nuestros constituyentes, ¿a quién regresamos a ver primero? Van a ser a los movimientos políticos, a los partidos políticos, y ya sabemos qué nos dan. Tenemos voto en plancha, el más visible, al que más le conocemos, y entró un combo de asambleístas constituyentes que no los conozco. El que más hace TikTok. Y que tampoco puede conocer a ciencia cierta lo que le sucede al ciudadano de pie. Creo yo que cuando estamos en un proceso constituyente, quienes tienen el rol protagónico en esto son un grupo de los que, coincido con lo que dice el doctor Patricio, que son los ciudadanos de pie, que se les dice normalmente, el trabajador, el que está en el subempleo, el que está en el desempleo, ¿no es cierto? Entonces, ellos pueden generar aportes. Sin duda vamos a necesitar de los movimientos políticos, vamos a necesitar de expertos en temas constitucionales, en temas de medicina, porque una constitución abarca prácticamente todo, y estos criterios obviamente van a ser importantes, pero esa participación en conjunto, en igualdad, inclusive a las minorías se les tiene que escuchar para poder llegar a grandes consensos. Entonces, eso también implica tiempo, eso también implica recursos. Yo escuchaba en una entrevista al ministro de la Gasca que decía Constitución Express en 5 meses, porque la necesidad del país es urgente. Eso es descabellado en realidad. No podemos hacer una Constitución Express porque la Constitución tiene que estar orientada. La puedes hacer Express si quieres acomodar algunas cuestiones, pero si estás comprometido con una verdadera causa o un interés general, y tratar de permitir que el país se pueda refundir, como dicen ellos, o refundar, entonces tienes que hacerlo serio, tomarlo en serio desde todos los aspectos y desde todos los puntos de la sociedad. Y aparte que fíjese, con todo lo que usted ha comentado, por ejemplo en el tema de las cárceles, querido doctor, se piensa de que haciendo más cárceles vamos a tener más gente ahí adentro, pero no se piensa en invertir en lo que usted decía, que es educación. No se piensa en cambiar algunas cosas que en administración pública están mal y que no favorecen absolutamente para nada a los jóvenes, ¿no? Incluso fíjese que se ha visto con admiración las últimas veces de que el señor presidente ha vetado parcial o totalmente las leyes que han aprobado en la Asamblea y después dices que la Asamblea no me deja trabajar. Sí, él tampoco le deja trabajar a la Asamblea, ¿no? Entonces hay un montón de cosas aquí que quizás ojalá algún día todos empezamos a entender, empezamos a entender de cómo se le ha venido haciendo daño al país de esta manera, ¿no? De cómo se le ha venido haciendo, causándole tantas heridas al país que en algún momento ya no se va a aguantar más, no va a haber poder humano ni poder político que pueda sacar adelante este país, porque precisamente nos faltan muchísimas cosas y una de ellas es empezar nosotros mismos a autoeducarnos, empezar nosotros mismos a ver bien a quién elegimos, porque los movimientos políticos luego dicen, doctor, pero es que nosotros no somos un partido de reciclaje, pero usted va a ver, y primerito están ahí los que estaban en otro movimiento político, ¿no? Sí. Entonces esas cosas, por ejemplo, han venido molestando al ciudadano, pero a la final pues que se desilusionan porque dicen, bueno, en los puestos políticos o en los cargos políticos, en coordinaciones y ministerios, los pusieron a los mismos del otro partido cuando dicen ser diferentes, ¿no? Entonces todas estas cosas, por ejemplo, yo sí creo que el pueblo, la ciudadanía debería empezar a entender y deberíamos empezar también a poner los ojos quizás en otro lado. ¿Por qué no empezamos a exigir a los movimientos políticos que de nuestros representantes, de candidatos, vaya gente preparada? Vaya gente que en realidad sepa lo que se va a hacer, porque la gente que va ahora solo es hacer esto, nada más. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que aquí ellos, los partidos políticos, la partidocracia como tal, ¿no es cierto?, son grandes responsables de lo que le está sucediendo a nuestro país, y es porque, claro, nosotros dependemos mucho de ellos en el sentido de qué candidatos nos ofrecen. Y a la final esto es lo que está aquí y tenemos... Suena feo cuando uno va caminando y dice, pues me va a tocar votar por el menos peor, ¿no es cierto? Porque no tengo más opciones, o sea, esto es así, ¿no? Entonces, mejorar la calidad del debate es importante y que, claro, pues los movimientos políticos entreguen verdaderas personas que están dedicadas a trabajar por un interés general
y no ante un interés particular que es la regla últimamente en esto, ¿no? Te haces una bancada, te haces en bloques, tu ideología y estas cuestiones que dañan como tal. Y lo peor es que, bueno, la palabra partido, incluso la génesis de esa palabra, y por eso es bonito a veces que la gente supiera el significado de las palabras, ¿no? Es que es una parte de, pero el problema en el Ecuador es que en cambio yo quiero hacer una constitución a mi gusto, Exacto. al gusto de mi partido, Exacto. no entendiendo de que mi partido y mi forma de ver el mundo es solamente una pequeñísima forma y que debo ponerme de acuerdo con las otras formas que puede ser que también están allí. Un medio, ¿no es cierto? Exactamente. Que puede ser, o que es un medio para poder alcanzar un consenso, sí, sin duda alguna. Y tener ese contrato social que definitivamente en el Ecuador no lo tenemos. Nosotros no tenemos un contrato social. Ese es el gran problema de nuestro país en realidad. Si este contrato social existiera, los debates fueran argumentados, fueran debates que construyen ideas y que permiten el interés general, la situación de nuestro país fuera totalmente diferente, en realidad fuera totalmente diferente. Y claro, o sea, no es que necesariamente yo necesito que en la asamblea esté gente que tenga doctorados, maestrías y no sé cuántos títulos universitarios, porque eso tampoco no nos demuestra o no nos enseña que está perfecto, ¿no? Pero sí gente que esté comprometida, gente que sea idónea, gente que a través de su experiencia, de la inversión, de la innovación, de todo lo productivo pueda aportar con ideas, porque otro problema que nosotros tenemos, y creo que esto es mundial, es que siempre hay un divorcio entre la teoría y la práctica. La teoría es hermosa, es fantástica, pero quien está en la realidad, quien está en la práctica, sabe los problemas que pueden surgir y puede plantear alternativas interesantes para resolver estos problemas y crear una armonía en la cuestión teórica, por ejemplo. Y ese es el ciudadano, esa es la gente de pie como tal. Sí, efectivamente. Bueno, es un tema interesante, apasionante, nos agrada mucho el hecho de que la universidad se vaya incluyendo, y ojalá se pudiera hacer, porque recuerde usted que en el proceso constituyente sí se incluyeron algunas universidades, ojalá se puedan ir incluyendo las universidades. Es un debate amplísimo, no puede ser una constitución express, y obviamente también la gente tiene que sacarse la idea de creer que solamente por la constitución provienen todos los males, ¿no? No, eso es falso. Falso. Tenemos hay que hacer arreglos, sin duda alguna hay que hacer arreglos. No es que la Constitución sea perfecta, pero estos arreglos pueden ser resueltos por otras vías y no por una asamblea constituyente. Perfecto, doctor. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, nos acompañó